Buen día, en esta oportunidad vamos a presentar como equipo un video informativo que trata el aprendizaje y sus principales teorías. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso mediante el cual las personas adquieren o modifican conocimientos, habilidades, actitudes o conductas a través de la experiencia. También es un mecanismo que usamos todos los días, ya sea de forma consciente o inconsciente, y es clave fundamental para adaptarnos al mundo que nos rodea. Entre las primeras ideas filosóficas que encontramos en la historia, vemos la idea de Aristóteles, quien propuso tres principios importantes: la semejanza, el contraste y la frecuencia. Esto significa que relacionamos ideas cuando son parecidas, opuestas o se presentan juntas muchas veces. Luego John Locke propuso que nacemos con la mente en blanco como un papel, ¿no? A ello le llamaban tabulosa rasa. Y que todo lo que aprendemos viene de la experiencia. Más adelante, David Hume reforzó esta idea con su teoría de la asociación de ideas, la cual dice que aprendemos a conectar cosas por los que vivimos. Entre los primeros estudios científicos encontramos en el siglo XIX a Hernán Ebbinghaus, quien fue uno de los primeros en estudiar el aprendizaje de manera científica. Experimentó él consigo mismo y desarrolló la famosa curva del olvido, que muestra cómo olvidamos lo que no repasamos. También habló del aprendizaje repetitivo como clave para retener información. Procesos generacionales. Los procesos generacionales son los cambios o similitudes que ocurren en el comportamiento, en las actitudes y en los valores de las personas conforme pasan de una generación a otra. En psicología se analizan para entender cómo el contexto en el que crece cada generación, como la tecnología, la cultura, los eventos sociales, influyen en su forma de aprender, de pensar y de adaptarse al entorno. Escuela Reflexológica Rusa. Iván Sechenov en 1866 decía que toda conducta se basa en estímulos externos y no solo en el pensamiento. Aportó mucho al estudio del sistema nervioso y a comprender a la mente como parte de un cuerpo físico. Teoría sobre la adquisición de los reflejos condicionados. Iván Pavlov en 1927 descubrió que se puede aprender por asociación de estímulos. Su famoso experimento con perros demostró que si se hacía sonar una campana justo antes de darles comida, los perros empezarían a salivar con tan solo escuchar la campana. A esto se llama condicionamiento clásico. Por ejemplo, un individuo tuvo un accidente en un auto. El trauma le causó miedo y esta es una respuesta incondicionada. Con el tiempo, cada vez que esta persona se sube a un auto, el auto es un estímulo condicionado, esta persona va a sentir angustia y miedo aunque no haya un peligro real. Este tipo de aprendizaje se utiliza en terapias como la de desensibilización sistemática o exposición al trauma, donde la persona va a enfrentar sus miedos poco a poco en un proceso de relajación y así eliminar sus respuestas de ansiedad o miedo. La teoría de la evolución. Charles Darwin no solo habló de la evolución física, sino también la evolución del comportamiento. Él decía que los seres vivos, incluidas las personas, desarrollan conductas que los ayudan a adaptarse. Por ejemplo, el miedo suele ser útil para evitar peligros. Por su parte, Skinner, desde el condicionamiento operante, explicó que aprendemos en función de las consecuencias. Es decir, si un comportamiento tiene una recompensa, este se repite, y si hay un castigo, disminuye. Esto tiene muchas aplicaciones, desde el aula hasta el entrenamiento de animales. El funcionalismo. William James fue uno de los fundadores del funcionalismo, una corriente que se enfocaba en entender para qué sirve la mente, más que cómo está estructurada. Para él, la mente humana era como un río en constante movimiento, y lo importante era cómo sus funciones nos ayudaban a adaptarnos, a tomar decisiones y resolver problemas en la vida cotidiana.
En lugar de dividir procesos como la memoria o la percepción en partes pequeñas, sostenía que debía analizarse cómo los usamos en situaciones reales. James también pensaba que las funciones mentales eran el resultado de la evolución, ya que nos permiten sobrevivir de mejor manera y además de responder de forma flexible al entorno. Su enfoque fue clave para vincular la psicología con la biología y con desafíos concretos del ser humano, sentando bases para la psicología moderna. La autorregulación del aprendizaje es la capacidad de organizar, monitorear y ajustar nuestro propio proceso de aprendizaje. Nos permite estudiar y enfocarnos y mejorar sin necesidad de que alguien nos esté diciendo qué hacer todo el tiempo. Aquí tenemos a la teoría cognitiva de la autorregulación, que se enfoca en los procesos mentales y personales que nosotros utilizamos para el aprendizaje. Algunos factores importantes de esta teoría son la autoeficacia, que es la confianza en uno mismo para alcanzar las metas, la autoobservación, que es estar atentos a lo que aprendemos, la autoevaluación, que es revisar nuestro progreso para detectar qué necesitamos cambiar, y el autorrefuerzo, que consiste en motivarnos con recompensas o con el reconocimiento personal. Tenemos también la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que amplía el concepto de autorregulación incluyendo la importancia del entorno social. En esta teoría hay algunos aspectos importantes como la autoobservación, que consiste en observarse a uno mismo para entender qué es lo que estamos haciendo. Tenemos también al juicio, que es comparar nuestro comportamiento con una meta estándar para saber si estamos logrando o no nuestro objetivo. Tenemos también a la autorreacción, que es reaccionar ante esta evaluación. Si es positiva nos genera orgullo, pero si es negativa nos puede motivar a un cambio. Además destaca que el entorno social influye en estos procesos importantes como el modelado y los refuerzos sociales. El modelado es aprender observando a otros, sobre todo si estas personas son referentes para nosotros. Y los refuerzos sociales nos indican que los estímulos positivos, como los elogios, las sonrisas, las felicitaciones, aumentan la repetición de una conducta. Teoría de la metacognición es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Implica ser consciente de cómo aprender, recordar, resolver problemas y cómo regular estos procesos. Esta teoría fue desarrollada por John Flavel. Tiene tres partes: conocimiento metacognitivo, saber cómo aprender mejor; experiencias metacognitivas, lo que sentimos al aprender; regular, regulación metacognitiva, ajustar estrategia cuando algo no funciona. Teoría de la autodeterminación de Daisy Ryan. La teoría de la autodeterminación propuesta por Daisy Ryan explica que la motivación más duradera y significativa nace cuando se satisfacen tres necesidades psicológicas. La primera es la autonomía, que es sentir lo que sentimos de nuestras decisiones que tomamos. La segunda es la competencia, es decir, sentimos capaces y eficaces en enfrentar desafíos. Y la tercera es la relación, que implica sentirnos conectados y valorados y apoyados por los demás. Cuando estas necesidades se ven cubiertas, las personas se sienten más motivadas. Hay tres tipos de motivación: intrínseca, extrínseca y la amotivación. Gracias.